Buenas, ¿cómo andan? Nos encontramos nuevamente para seguir charlando sobre historia a través de algún edificio. Acaban de terminar los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y es la excusa perfecta para pensar en una pregunta muy interesante que se las vamos a comentar en breve. Pero antes vamos a presentarles a nuestro invitado. Como el título indica, hoy vamos a hablar sobre las villas olímpicas y para eso invitamos a Martín Garrido. Él es roquense, tripero y recientemente se recibió de profesorado de historia. En su tiempo libre decidió armarse un canal de YouTube para hablar de historias olímpicas, donde nos cuenta un poco de curiosidades e historia a lo largo de todos los juegos, desde la historia moderna. ¿Está bien esa presentación o me olvidé de algo? No, impecable, impecable. Bueno, Fundamental lo de tripero, es lo que más importa, así que es así que, inundados por este contexto de los Juegos Olímpicos, que ahora ya finalizaron, pero yéndonos a la historia, a lo largo de los diferentes juegos. Es así que mejor que para hablar de edificios, pensar en la Villa Olímpica como una obra que nos da a pensar un montón de cuestiones a lo largo de la historia. Pero para no ser más redundante, ¿qué vamos a hablar hoy? ¿Qué serían las villas olímpicas? creo que para empezar, las villas olímpicas son como la edificación, una de las más importantes de un juego olímpico, es donde albergan a los atletas en ese evento tan importante. Allí tienen donde dormir, donde comer, tienen espacios de recreación y en cada juego olímpico se crea una edificación enorme para albergar 10.000, 15.000, 20.000 atletas los que participan. Entonces tiene que hacer una obra bastante inmensa. En el caso de Tokio, en los últimos Juegos Olímpicos, se crearon en una isla artificial. Ahí vemos cómo la modernización, entre paréntesis, comillas, cómo va influyendo día a día. Había visto algunas imágenes, pero no sabía que estaba sobre una isla. Eh, Bien. pero bueno, es interesante pensar las villas olímpicas como tremendas edificaciones y ver qué pasa después de los Juegos Olímpicos, cuando se apagan las luces. Sí, tal cual. Bueno, cuando te había invitado a presentar esta cuestión, a poder charlar un poco sobre edificios e historias desde las villas olímpicas, vos me habías dicho una pregunta que me quedó latente y me interesó para seguir pensando. Esto mismo, ¿qué sucede con las villas olímpicas una vez cerrados los Juegos? Pero para eso vamos a esperar al final. Pero antes, en Instagram hace poco hiciste una pregunta bastante interesante. ¿Si se puede dividir lo político del deporte? Quería saber cómo te fue, qué comentarios recibiste, qué opinabas. Sí, hubo una opinión dividida, pero hubo una votación más favorable a que sí, era posible que se mezcle la política y el deporte. Y la otra respuesta que también tuvo algunos adherentes es la de mejor política y deporte, asuntos separados. Bien. ¿Y vos qué pensás? Así es. ¿Se puede Y separar? yo creo que, y no, para mí la política y el deporte son cuestiones que están en muchísimos casos juntas, y aunque se quiera separar es algo difícil de realizar porque hay manifestaciones tanto individuales, o colectivas o coyunturales que son más grandes que el deseo de separar. Bien, y para ello volvemos un poco a la historia para pensar en qué momentos a lo largo de los diferentes juegos sucedieron manifestaciones políticas. En la Segunda Guerra Mundial se tuvieron que disputar dos Juegos Olímpicos, uno de ellos era en Japón y se tuvo que suspender. Mala suerte, Japón de nuevo tuvo que posponer sus Juegos Olímpicos No, el año pasado y ahora tuvo que hacerlos sin público. mirando uno de tus videos, si mal no recuerdo, el último, hablas sobre, en este caso, las villas olímpicas y cómo fue escenario de un suceso bastante doloroso para el deporte y bastante impactante también para la época que hasta el día de hoy sigue sorprendiendo. Es interesante porque la Villa Olímpica es el lugar donde todo amante del deporte o deportista quiere estar. Es el sueño, es participar en un Juego Olímpico y compartir ese espacio. Pero en esta edición en Múnich, en 1972, ocurrió una catástrofe, una masacre, donde están involucradas una toma de rehenes. Hay una película que retrata los sucesos o un documental
¿Cómo se Sí, llama? un documental. Un documental un día en septiembre, porque esto ocurrió el 5 de septiembre del 72, y relata todo el día, hora a hora, cómo fue transcurriendo todo lo sucedido. Todo esto está en el marco de un conflicto mucho más grande, que es el conflicto palestino-israelí, que tiene más de 100 años de duración, o un poco más, más podríamos decirlo. Y bueno, en este entonces se encadena un conflicto que llega hasta el deporte. Claro, una lucha que persiste en los años y que nos invita a seguir pensando en la relación entre la política y el deporte. También otra cuestión, si nos ponemos a pensar cuáles fueron las sedes de los Juegos Olímpicos en los últimos 60 Claro. años, resultan todas ciudades de países de Occidente. Tenés Londres, Roma, Seúl, Corea del Sur, en contraposición a Corea del Norte. Claro. Tenemos la única excepción, Beijing 2008. Es más, Estados Unidos tuvo ya Los Ángeles 1984, un Juego Olímpico. Creo que dentro de 2 ediciones volverá a ser Estados Unidos Juegos Olímpicos, la sede Sí, nuevamente en Los Ángeles. Es interesante todo esto, porque también los Juegos Olímpicos creo que funcionan también para mostrarse al mundo cómo esa ciudad o ese lugar es lindo, es turístico, es moderno. Entonces, para mostrar toda esa grandeza de ese país también sirve como eje de elección de los Juegos Olímpicos. y pensando un poco en esto que trajiste recién, que es bastante interesante, de que no podemos escindir la realidad política, económica, cultural y social de cada país que decide ser sede, pero es un presupuesto que generalmente se vuelve con el ingreso o el turismo o la venta de los derechos para las transmisiones, pero igual tenés que tener el presupuesto, ¿no? Y una problemática que te deja el Juegos Olímpicos es qué hacer con las instalaciones. Creás un parque olímpico gigante, estadios para muchísima población, pero después quedan en muchos casos inutilizados. Y eso es una problemática. ¿Qué haces con los elefantes blancos que quedan luego? Estadios gigantes donde no podés generar algo deportivo. No podés o no tenés el incentivo para hacerlo o las ganas para hacerlo, quizás también. Otra pregunta que puede quedar en el tintero. Pero bueno, hay muchísimos casos que ocurre que las villas olímpicas, que los estadios quedan llenos de yuyos, abandonados, eh, casas para las arañas y los mosquitos. Así que son muchísimos los casos en el cual, como mencionabas, habíamos visto imágenes sobre la continuación de las villas olímpicas y los estadios en Grecia. Hay Sí. otras imágenes también de otros Juegos Olímpicos anteriores. Uno que impacta muchísimo es el que sucedió en invierno del 84 en Sarajevo, porque las pistas de esquí y otros deportes de invierno sufrieron la guerra de los Balcanes los años siguientes. Y Mira, entonces vemos cómo todas esas instalaciones están tiroteadas, hablando mal y pronto. claro, da para seguir pensando. Esto que decías vos, te interesa en demolerlo, porque es muy costoso demolerlo. Entonces, muchas veces es mejor dejarlo ahí tirado. Hay así otros, ya metiéndonos de nuevo en lo que es el futuro y para poder pensar qué se hacen con esas villas. ¿Hay otros casos de abandonos de villas? Sí, sí, sí. Hay casos, bueno, que son de cementerios hasta No. casos que han sido ocupados, como en el caso de Italia, en 2006 se realizaron otros Juegos de Invierno, y Mm, hace un par de años fueron ocupados por refugiados, así que estas instalaciones ya tienen otro tipo de uso, o sea, si fueron ocupados es porque estaban sin uso. claro. Así que hace ya un par de años, más de 1.500 refugiados están en Turín, en el norte de Italia, utilizándose estas instalaciones. Como interesante, porque a la vez también estos Juegos Olímpicos, como en el pasado, tenemos el primer equipo de refugiados. Hay un equipo de refugiados que
que nació en el 2016 en Río y ahora esta es la segunda edición que participa. Y es interesante como ver cómo están los refugiados de una parte en los Juegos Olímpicos participando, que le dan la posibilidad, y de qué otra parte se le da la espalda y los dejan morir en el Mediterráneo o los deportan y tienen que llegar a poder recurrir a tener que vivir en una villa olímpica abandonada. Es interesante para pensar un poco lo que veníamos rescatando, no solamente desde el presente de Tokio, sino también desde un pasado, y en un futuro pensando qué sucede con esas villas, con esas moles de cemento, como decías recién, con los elefantes blancos, que en muchos casos terminan abandonados, en muchos casos eh, ante la falta de un presupuesto o una intención de no querer demolerlos, se los dejan ahí o solamente se rescata una parte. Pero bueno, ¿qué otras características podemos mencionar de Tokio 2020 para seguir pensando en esta relación de los tiempos? Sí, es muy interesante la pregunta que haces, Cele, porque una de las cuestiones que se ha pensado en Tokio es ha salido en las noticias sobre las camas antisexo para que no puedan tener relaciones sexuales los atletas para prevenir el coronavirus. Pero más bien estas camas son de un estilo más de lo que se llama eco-friendly, porque la idea es en un futuro reutilizarlas o darles otro valor. Entonces ahí ya tenemos una perspectiva del presente para el futuro, entonces de qué hacer con las villas olímpicas. Bueno, ya tenemos un sector de que se piensa reutilizar o darle otro uso en el futuro. Está la pregunta de qué pasará con las otras edificaciones o qué también pasará con los próximos Juegos Olímpicos si toman medidas que favorecen a la reutilización de estos parques deportivos o si quedan abandonados como han sucedido en muchos casos. Personalmente me parece que es interesante pensar estas estructuras más allá de los juegos como una oportunidad para poder seguir incrementando e incentivando la realización de deportes. Obviamente, más allá del deporte, también como espacios de viviendas. Podemos ver en las imágenes la cantidad de edificios que se crean. Los casos en que se reutilizan los parques deportivos y las villas son las excepciones, pero veremos si en este caso o de aquí en adelante se tomará otra postura y otra medida sobre qué hacer con tales edificaciones. Para seguir pensando. Era para el hogar. Para seguir pensando. Así que nos interesaba no solamente recorrer un poco la historia de las villas olímpicas, muy, muy, muy a vuelo de pájaro, pero en base a esto pensar qué sucede en las villas olímpicas, qué recuerdos nos deja la historia para pensar estas moles de cemento. Por otro lado, qué sucede con ellas una vez finalizados los Juegos, qué sucedió a lo largo de la historia y qué puede seguir sucediendo con ellas, que es un ejemplo de una posibilidad nueva para pensar esos espacios. Y veremos qué sucede entonces en Francia y en Estados Unidos en los próximos lugares. Así que, bueno, no sé si querías decir algo más. No solamente gracias por la invitación y muy lindo esto que haces, así que bancando el proyecto. No, gracias a vos. Gracias por quedarse hasta acá y obviamente nos interesan mucho las reflexiones, lo que piensan respecto de esto, qué temas les gustaría que sigamos pensando en base a los Juegos Olímpicos, que si bien ya finalizaron, pero como decíamos, es un ejemplo de que no terminan ahí, de que hay un montón de estructuras que siguen persistiendo donde en cada sede. Así que nada, cualquier reflexión o inquietud las dejan abajo. Así que muchas gracias. Bueno, ahí se cierra. Listo.